¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos como siempre, muy bienvenidos, gracias por la sintonía. Los medios de comunicación tenemos labores muy nobles, afortunadamente, pero también altamente responsables. Desafíos cotidianos para poder hacer de esta posibilidad de llegar a miles de personas una verdadera misión. Misión para poder aportar, coadyuvar, orientar. Por lo menos esos son nobles y tal vez románticos las responsabilidades de un medio de comunicación. Aquí en Sabor a Tierra tratamos de hacer precisamente aquello. Por eso, y a partir de una consigna muy interesante de un brillante profesional que decía, somos un país que por lo general vive improvisando, me di cuenta que es tiempo de empezar a pensar, si vale el concepto, aunque un poco redundante, en qué va a pasar con los bolivianos, con Bolivia, con el Estado, con nuestras propuestas, una vez que La Haya dé su determinación final. En pocas palabras, ¿cuáles son los escenarios post-Haya? Para hablar del tema estoy en compañía de ese profesional brillante al que hacía referencia, sociólogo de carrera, especialista en estrategias, Aníbal Aguilar. Qué gusto tenerte, Aníbal. Primera vez en mi mesa, es un honor que estés acá. Gracias, pero quiero confesarte algo y destacar, ¿no? Que al ingresar a este edificio vinieron muchos recuerdos a mi memoria, tanto de mi padre, el doctor Aníbal Aguilar Peñarrieta, que fue uno de los hombres que tuvo una visión muy interesante respecto a la cuestión marítima y el tema. Y el otro hombre que también admiré mucho fue tu padre, Carlos Palenque, y entonces al entrar vinieron no solo muchos recuerdos, sino llegué a confirmar una hipótesis, que la historia de Bolivia es la historia de las familias. Y hay dos vertientes, la corriente patriótica y aquella corriente que pues tal vez por pragmatismo ha adoptado una posición frente al tema que hoy vamos a tratar. ¡Qué maravilla! Oye, te agradezco, qué lindos conceptos y qué suerte que estoy en la familia de los patriotas. ¡Qué suerte que estoy ahí! Bueno, de la misma manera doy la más cordial bienvenida a alguien que ya es parte de nuestro staff de profesionales, Álvaro del Pozo. Él es abogado, pero además especialista en temas internacionales, diplomático de carrera. Hola Álvaro, ¿cómo Verónica, estás? un gusto como siempre estar contigo y esta mañana, como tú bien dices, compartir con Aníbal, a quien también he tenido el privilegio de ser alumno de su padre en la Facultad de Derecho. ¡Qué suerte! Él daba Sociología del Derecho, así Exacto. que, pues nada, un placer estar contigo. Gracias, Álvaro, un gusto. De verdad que después de haberlo escuchado a Aníbal en las magistrales conferencias que da en Altos Estudios Nacionales, me di cuenta que hay una responsabilidad que va más allá de cualquier cosa, que ese es el patriotismo, ¿no? Y justamente desde los medios queremos empezar a construir ese concepto de dejar de ser improvisados y empezar a prepararnos para los momentos trascendentes. Estamos no inmediatos, pero sí cercanos y cada día más cercanos a la determinación final que vaya a tomar La Haya. Pueden ser dos caminos, vamos a analizarlos ahora, pero en caso de que nos dieran la opción de la negociación, ¿qué es lo que Bolivia plantearía? Por eso es que un poco aprovechando tus conocimientos, es que te pregunto, ¿cuáles serían los dos caminos después de que La Haya tome su determinación? ¿Cuáles serían los dos planteamientos que La Haya podría presentarnos? Bien, tenemos que ubicar el tema de Haya y post-Haya en un contexto global geopolítico y de la problemática que el mundo está enfrentando en este momento, porque no es que los jueces únicamente van a ver todos los elementos que Bolivia ha expuesto o que Chile ha expuesto. Hay correlaciones, hay escenarios en los cuales nos estamos desenvolviendo a nivel global, hay transiciones políticas y hegemonías que se están reconstruyendo y deconstruyendo. Es en ese contexto que nosotros tendríamos que ver cuál podría ser o cuál va a ser la actitud o la posición de China. Por ejemplo, muy poco hemos hablado de Chile respecto a China. Y quería citar concretamente la reciente cumbre de Pekín, en la cual lamentablemente Bolivia y Perú y otros países no han tenido un papel muy proactivo, mientras que, por ejemplo, el caso de Chile, Bachelet y su embajador han tenido un papel destacadísimo. O sea, tú dirás, ¿pero qué tiene que ver eso con La Haya? En mi opinión, nosotros tenemos que ver cómo se está moviendo el escenario. Estos días ha habido una acentuación de los conflictos entre Corea y Estados Unidos. Por otro lado, el tema de Ucrania es un tema latente respecto a la cuestión de Rusia, los problemas del gas y del petróleo, porque cuando hablamos de mar, capacidad de retorno al mar, tenemos que ver cuál es nuestro poder y nuestro potencial nacional
para poder inclinar en uno u otro sentido la balanza. Absolutamente. ¿Cuál es nuestro esquema de alianzas estratégicas? ¿No? Y ahí el campo diplomático que Álvaro luego nos va a explicar. Pero en mi opinión, nosotros, primero, tenemos que ser muy objetivos para no pensar que ya lo que determine la Haya, pues Chile de hecho lo va a aplicar. El problema es cuánta fuerza o cuántos aliados nosotros podemos construir a nivel internacional y cómo vamos o debemos fortalecer nuestro potencial económico, porque la variable determinante, como en los partidos de fútbol, no es que los equipos de fútbol de pronto son geniales o son buenos, cómo se han alimentado, qué capacidad han desarrollado, qué instrumental a un médico y todo tienen, y en ese mismo sentido, no en lo militar, yo no creo que haya una solución militar, pero creo que sí hay una búsqueda en la cual el propio pueblo chileno, porque hay una variable nueva, Sí. en relación a los escenarios tradicionales. Lo externo que estoy mencionando, cómo Bolivia debería construir desde el campo de las relaciones internacionales hasta el campo del fortalecimiento de la capacidad productiva del país, que luego redunde en una capacidad disuasiva ya en otros planos Claro, de la defensa que podría nacional. ser una muy buena opción, ¿no es cierto? Exacto. Me quedo impresionada de ese nivel de análisis tan macro, porque ya no nos estamos centrando ni mirando ese pedacito, no porque nosotros tenemos la tendencia a hacerlo así, a verlo como caballito cochero, sino ver lo que sucede en el mundo entero. Y eso de las alianzas me preocupa un poco, porque no veo que nosotros los bolivianos seamos tendentes a alianzas internacionales fuertes, aunque también hemos tenido cierta cercanía con China. ¿Qué dices? Sí, bueno, dentro de la mirada global que nos invita Aníbal a ver, ¿no? Porque aquí hay una mirada global, Bolivia tiene muchas tareas pendientes Sin duda, históricamente, sin ¿verdad? duda. Desde que somos república y, bueno, el Estado plurinacional lo propio. No hemos sabido posicionarnos, es más, me animaría a decir que no hemos logrado construir una política exterior, una de las fundamentales como política de Estado, ¿verdad? Sin Donde duda. uno tiene que resguardar sus intereses frente a una comunidad internacional. Ahí Chevalier nos habla de ese complejo relacional donde hay dos tipos de relaciones y Bolivia no ha sabido de ninguna manera estructurar una política exterior y además ser parte de unos intereses también generales de la comunidad internacional. No Ya. solo son los intereses nacionales, No, por sino supuesto. también los intereses de la comunidad internacional. Está medio ambiente, armamento nuclear, Ser etcétera, etcétera. atractivos, ¿no es cierto? En todo sentido. Eso no es una limitante ser un país pequeño para tener una En política absoluto. exterior, ¿verdad? Entonces, no hemos logrado. Lo de Chile es muy particular, ese es el punto, porque Chile es el único elemento de nuestra política exterior que podríamos decir ha tenido una consecuencia, digamos, en el tiempo, con varias opciones en su tratamiento, pero el tema ha estado en la agenda permanentemente, Sí. lo que no quiere decir que hayamos tenido una política exterior sólida frente al tema marítimo. Hoy estamos ante una demanda sólida, que es diferente, Sí, ¿verdad? sin duda, pero no está acompañada, como tú dices, de toda una estrategia macro para poderla. El presidente ha hecho sus esfuerzos, otros miembros también del gobierno han hecho sus esfuerzos. Lugar a donde va se refiere a la demanda marítima, pero eso no es suficiente. Es más, yo digo siempre, en la historia de Bolivia no hemos tenido un presidente con tanta proyección internacional Exacto. como Con el Evo presidente Morales. Evo Morales. Sin duda. Pero en la historia jamás hemos tenido una cancillería tan ineficiente como la actual. Qué contradictorio, O sea, ¿cierto? ojalá hubiéramos tenido este presidente con una cancillería que acompañe esa dinámica del presidente. Es decir, si nosotros logramos que el presidente Evo Morales se reúna con Angela Merkel, debemos tener un embajador que haga un seguimiento y que construya una relación con Alemania fundamental. Que eso no quede solo en el encuentro, Por ¿no es supuesto, cierto? pero hemos tenido embajadores en Alemania y no voy a dar nombres, pero absolutamente poco idóneos para desarrollar el cargo. Y así podemos nombrar 20.000 cargos en la actual administración diplomática del país. Incluidos futbolistas que estaban de embajador, que yo siempre me río de eso. Y cuando tú haces referencia a que no es necesario ser un país grande para ser atractivo, yo también tomo tus palabras y tomo esa reflexión de la importancia de nuestro presidente, que inclusive posicionó el concepto de madre tierra en un momento en el que el mundo estaba esperando palabras como esas. Entonces, no importa lo pequeños que seamos, podemos ser altamente significativos con nuestros discursos.
No sucedió eso. Y en este momento, para no verlo solamente desde la perspectiva negativa, porque yo veo que estamos en grandes alianzas con los chinos, veo San Miguel llena de chinos, por ejemplo, y cada vez más chifas en Bolivia, ¿no? Pero, ¿qué significa? ¿Hemos ido construyendo algo? ¿Podemos tener una percepción de aquello? Bueno, hay que ver los factores, digamos, del poder nacional boliviano que tienen que ver con los recursos naturales. O sea, Bolivia es un país relativamente pequeño, no en territorio, en población, pero con una economía relativamente pequeña. Pero es un país muy atractivo desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico. Es una determinante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos una reserva de gas que no es tan grande como la que puede tener el mundo árabe, pero indudablemente tenemos una posición, una ubicación en el corazón de Sudamérica. Por otro lado, tenemos una riquísima biodiversidad, que apetecible obviamente por muchos otros países. Recordemos que Chile tiene una larga franja de una zona cuasi desértica, pero que la han aprovechado muy bien y han sabido desarrollar la agroexportación. Pero tenemos también una reserva estratégica, no solo el hierro, el litio, o sea, son elementos en los cuales yo concuerdo con Álvaro, porque es interesante ver cómo nos están viendo los chilenos, y en los análisis que nosotros hacemos de sus estados mayores, de sus cancillería y sus documentos de planeamiento y de acción frente a Bolivia, ellos nos observan y destacan ese aspecto. Dicen, es la primera vez y que les preocupa que ha habido un presidente que ha cohesionado al Estado boliviano. Yo creo que después de Carlos de Mes, en cuanto al tema específico del referéndum, donde el 99% de los bolivianos dijimos no a la exportación de gas, no porque no nos gustara comerciar, sino porque objetivamente veíamos que se iba a fortalecer sus Fuerzas Armadas y que además iba a evitar la industrialización en territorio boliviano, y ahí se movilizó la gente en octubre de 2003. Entonces, en concreto, Bolivia tiene muchos factores a su favor. O sea, hay fortalezas. Sin duda, ¿no? Pero también hay debilidades. Junto con eso, ¿no? Un hecho histórico que es, nunca la sociedad boliviana se cohesionó tanto como hoy. Y tercer aspecto, han empezado a haber reformas, que yo diría empiezan en la época de Andrés de Santa Cruz, pasan por Belsu, pasan por los momentos, para mí, por ejemplo, Patiño fue un hombre que dio una visión súper, cuando rescata la minería boliviana en esa famosa operación magistral en Londres, y yo diría 52, los periodos de grandes movilizaciones y actualmente. Entonces, vemos que el fortalecimiento del poder económico es de vital importancia. Entonces, en ese contexto, para que nosotros podamos construir buenas alianzas, tenemos que empezar a pensar en los bolivianos. O sea, hemos pensado mucho en el Estado, creyendo que es socialismo y se ha equivocado mucha gente, o hemos pensado que el mercado. ¿Y cuándo el rol de los bolivianos? Correcto. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos escasa población, mucha gente migrante en los Estados Unidos, mucha gente en Argentina, Brasil, en condiciones cuasi esclavas. En Europa. Exacto. Casi 1 millón de personas en Europa. Seguro, y en la Argentina otro millón. Y esa diáspora boliviana, sumando a lo que decía Álvaro, que me parece genial, tenemos que ver, no la estamos utilizando como una fuerza combatiente en función de los intereses, no digo combatiente militar, me refiero proactiva respecto a que nosotros podamos generar, ya que usamos el término de diplomacia de los pueblos, tendríamos que trabajar un esquema en el cual promovamos la movilización de nuestros ciudadanos en el exterior. Y en concreto, entonces, yo creo que hay condiciones para fortalecer, pero lo que observo es que en el marco de relaciones exteriores y en el marco, les voy a poner un ejemplo, en un trabajo que hacía por Perú y en la Argentina, descubro que la abogada argentina, directora, catedrática, magistral de la UBA, de la Unidad de Buenos Aires, era la que había expuesto por parte de Chile en La Haya. Resulta que descubrimos, y gente amiga en Argentina, la empieza a cuestionar, porque dice, ha usado recursos del Estado argentino para defender a Chile. Y dado el conflicto de Campo de Hielo con Argentina y los conflictos por la zona de la Antártida, no es coherente que la directora de una carrera usando recursos, y la enjuician. La Fiscalía de la Argentina la enjuicia a la abogada argentina de Chile. Vengo yo, llamo a Cancillería y digo, miren, tengo este dato, tengo la documentación, les puedo pasar. Me pasé yendo de oficina en oficina hasta que alguien me dijo, no estoy muy enterado, no tenemos tiempo de eso, seguro, ¿no? Sí. Entonces, imagínate si no era un detalle. ¿Qué nos está reflejando eso? Y es que los constantes cambios de estrategia, los constantes cambios institucionales, o sea,
nosotros hemos tenido, no solo Álvaro, yo recuerdo a tantos amigos, la Esther Ashton, cantidad de gente amiga, pero que con la cual construimos política pública, ¿te acuerdas? Con los temas en Viena y todo. Entonces se necesita, así como en el campo de la defensa, necesitamos en el campo de las relaciones internacionales, Eric Kuhn, que era uno de los expertos interesantes. En concreto, en este momento no tenemos nada verdaderamente sólido para... No dudo yo los buenos esfuerzos, y voy a usar un término así muy... las buenas intenciones, pero la realidad concreta es que el presidente lanza, dice, el Atacama boliviano, gran frase, o construye una serie de planteamientos. Pero se queda ahí, flotante. El problema es que no hay la operacionalización de las políticas. O sea, si yo no fortalezco mi poder nacional en términos económicos, si no hago que el boliviano empiece a disfrutar, y en ese contexto es que me voy a ver sumamente limitado. Claro, no sirve de nada esos chispazos de repente que pueden ser brillantes si no tenemos luego una consolidación, como tú dices, una ejecución misma de políticas. Así en concreto también te pregunto, Álvaro, ¿tenemos en este momento alianzas verdaderas? Por ejemplo, Irán resulta un socio atractivo para el mundo entero y otros socios con quienes hemos preferido hacer alianza, como el caso de Venezuela que está ahora tan deteriorado. Ninguna alianza en este momento que pueda valer la pena mencionarla, o sea, ninguna alianza estratégica, porque ni siquiera la de Venezuela es estratégica. No, en absoluto. Es coyuntural, etcétera, etcétera. No podríamos decir que Bolivia, y no es culpa solo de este gobierno, o sea, quizá este gobierno tiene la mayor culpa en cuanto a que se pudo hacer mucho más. Tanto tiempo, ¿no? Con esa proyección que yo hablaba del presidente, ¿verdad? Porque hay presidentes muy de política muy doméstica. Paz Estenssoro, su último gobierno, se ha dedicado a una agenda totalmente interna. Y era lógico, teníamos un país con un descalabro económico, etcétera, etcétera. Ha habido Sánchez de Lozada, lo propio, no ha sido un presidente caracterizado por una visión. Jaime Paz, lo contrario, Jaime Paz, por sus estudios en Bélgica, etcétera, etcétera, tenía una mirada internacional, se ha logrado algunas cosas, exactamente, ¿verdad? Con Internacional Socialista, supo estructurar unas buenas relaciones, etcétera, pero no tendríamos en este momento una alianzas estratégicas que nos permitan estar de alguna manera tranquilos con un piso de apoyo en esta demanda marítima que tú nos invitas a debatir. Y yo creo que ya nos podríamos ir acercando a ver qué va a pasar, como tú planteabas, después del fallo de La Haya, que lo tenemos el próximo año, seguramente entre finales del primer semestre o el segundo semestre, ya tendremos un fallo, por lo tanto... ¿Con qué opciones? Bueno, la primera opción, la más negativa, en cuanto a que la Corte no reconozca que existe el compromiso de Chile de negociar. Es decir, que toda nuestra demanda no califique en su sustentación para que La Haya falle, indicando que sí, Chile tiene que negociar, que sí existe el compromiso y que sí Chile ha incumplido sus compromisos. Esos tres elementos hacen que se resulte un fallo positivo o negativo. Es decir, nosotros confiamos en que la demanda ha sido preparada por abogados internacionalistas del más alto nivel internacional. Por lo tanto, creemos que ha habido una buena sustentación. Obviamente somos parte interesada, así lo tenemos que creer, pero también existe, por supuesto, y hay que preparar también al país otro escenario negativo, que negativo en cuanto al resultado, pero positivo en cuanto a todo el proceso que hemos llevado a cabo. Exacto, y ahí tenemos que seguir alimentando nosotros, porque si el fallo, y aquí me voy a parar en lo negativo, es decir, si el fallo fuera negativo, Bolivia tiene que seguir estructurando una nueva ruta crítica a nivel internacional, y ahí sí que vamos a extrañar no haber consolidado esta red de alianzas estratégicas, porque van a ser los países, estos aliados que supuestamente deberíamos tener, que le digan a Chile, bueno, señores, la Corte ha fallado negativamente, pero es un tema que duele a América Latina, que es un tema que se puede convertir en un conflicto, puede mañana pasarse a un enfrentamiento bélico, por lo tanto, tenemos que tener eso, ¿verdad? Y el fallo positivo, por supuesto, es lo mismo, porque ahí vamos a estar en un escenario de negociación mucho más serio. Y ahí es donde quiero aterrizar la próxima media hora, porque me interesa entender qué es lo que vamos a proponerle a Chile. Cuando hablemos con Chile, en caso de que se diera la necesidad de la negociación, ¿qué vamos a hacer? ¿Un intercambio de territorio? ¿Hacia dónde vamos a ir? Antes de ir a la pausa, quiero un poco apoyarme en el concepto que decía Álvaro, y es que hasta ahora no logro entender cómo nosotros, en vez de tenerlo a nuestro presidente
presidente viajando de un pueblito a otro pueblito, no lo tenemos viajando en el mundo presentándose con esa maravillosa proyección. Hemos desperdiciado en un momento de bonanza económica, donde todos estamos tranquilos trabajando, tenerlo a nuestro presidente con los ojos en el mundo y el mundo poniéndole los ojos a nuestro presidente por las características de originario, por las características de la importante votación que ha tenido y por todo aquello. Es algo impensado. ¿Qué pasó? ¿Por qué nadie dijo, bueno, ahora vamos a proyectarlo? Estamos esperando que salga para hacerlo. Hay cosas que todavía quedan pendientes. Déjeme hacer una muy breve pausa y la próxima media hora aterrizamos ya en las propuestas como tal. Ya volvemos.